que no se corte el hilo de la conversación, y para eso estamos con Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP. Claudio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Quique? Muy bien. Bueno, la UDP hace una encuesta que es una de las más prestigiosas del mercado y ayer publicó los resultados, que está lo presidencial, pero también hay otras cuestiones bien interesantes. Cuéntanos la presidencial, para partir, que es la más coyuntural. ¿Qué te dio la encuesta, Claudio? Bueno, en base 100 nos da 57-43, 57% para Kast y 43% para Jara. Ese es el porcentaje. Ahora, cuando sumamos, porque también hicimos la pregunta incluyendo, porque hay muchas formas de preguntar, pero incluimos también una pregunta en donde se incluye la opción del no sé, el nulo blanco y el no votaré. Y cuando pasa eso, Kast baja a 44 y Jara a 34. Entonces, y después nosotros ponderamos para ver la base 100. Eso, yo creo que la elección en términos generales, yo creo que está bastante jugada. Como que no ha habido mucha variación, tanto entre las encuestas como respecto de la evolución de la preferencia por Kast, y todo este debate de para dónde se va el votante de Parisi. Naturalmente, para que Jara tuviera alguna opción, tendría que irse todo con ella, y eso no está pasando. En nuestra encuesta nosotros hicimos esa pregunta y solo el 14% en nuestra encuesta se iría con Jara, pero es bien consistente con otras. Entonces, y un 40% se iría con Kast. Entonces no creo que exista esa corrida masiva hacia Jara. Ustedes hacen también una pregunta, asocian palabras que son también estados de ánimo asociadas Sí. a la segunda vuelta. ¿Qué les apareció ahí? Mira, eso es interesante porque esa es una pregunta abierta, es decir, ahí uno llena una palabra, ¿sí? ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente con la segunda vuelta electoral? Y en general mezcla una sensación de esperanza con miedo. Entonces es bien mezclada la percepción, pero también preguntamos con pregunta abierta una palabra con Janet Jara y una palabra con Kast. Y ahí nos da que cada grupo interpreta, y esto habla de la polarización, porque para Jara, por ejemplo, da las palabras principales esperanza, pero también pobreza, desastre, comunismo, y para Kast da esperanza también, miedo, retroceso, seguridad. Entonces, tú estás mirando ahí, primero, sus grupos tienen percepciones positivas, pero tienen percepciones muy negativas respecto del otro. O sea, el nivel de polarización, de modo esperable, es muy alto. Sí, además el miedo me imagino que también puede estar asociado obviamente que a la sensación de inseguridad que cunde en todo Chile, ¿no? Claro, totalmente. O sea, cuando además preguntamos respecto de las principales preocupaciones que el gobierno debería tener, la delincuencia por lejos, y como hemos hablado en otras ocasiones acá contigo, si hay un tema que está marcando esta agenda y en los cruces, etcétera, se nota claramente, es la preocupación por la reducción de la delincuencia. Entonces eso está muy arriba y eso está como tiñendo la elección respecto de ese tema. Claro, y ahí Kast lleva todas las de ganar, pues. Totalmente, o sea, totalmente. Incluso cuando uno ve, por ejemplo, por posición política, la reducción de la delincuencia, casi la mitad de la gente de izquierda también le preocupa mucho eso, un poco más a las mujeres que a los jóvenes, mucho más a la gente mayor de 50.
y a los sectores sociales más altos. Entonces, ahí hay una clara elemento que está marcando a la población. Es interesante cuando ustedes abren los apoyos en los grupos socioeconómicos. Están prácticamente empatados José Antonio Caz y Janet Jara. De hecho, Caz la supera por 2 puntos en el segmento D y E. 37 Caz, 35 Jara. Es llamativo eso porque uno podría deducir que por la militancia, el sector político que representa Jara está más cerca de los sectores populares, ¿no? Sí, mira, lo que habíamos visto es que hasta la primera vuelta Jara tenía menos apoyo en los sectores populares, ahora como tú dices, se equiparó con Kast, pero acá lo importante es precisamente eso, que Kast desde más o menos abril, mayo ha tenido una consistente apoyo en esos sectores, mucho más que Matei. Esa es la razón por la cual Matei pierde. Y eso también es bien relevante. Y lo otro interesante es porque en las elecciones pasadas el voto de las mujeres es muy relevante y se había inclinado o por Bachelet o por Boric de modo significativo. Y acá está, si tú te fijas, por Jara, muy parecido, 34 y 33, y por Kast también 46 y 42, entre hombres y mujeres, lo que te refleja que el tema de la delincuencia y de la inseguridad respecto del empleo, no solamente la de la seguridad pública, para las mujeres es muy relevante. Y eso te ha llevado a que no ves diferencias significativas entre hombres y mujeres. Eso que dices es súper importante porque, no sé, por una cuestión cultural, se suele asociar las preocupaciones de la economía, del empleo, a los hombres y no a las mujeres. Y la mayor inseguridad que tienen las mujeres hoy día es que su hijo salga a la calle, lo baleen o lo recluten como soldado. Y también el tema de llegar a fin de mes, son hogares monoparentales, muchas veces las mujeres se la resuelven solas. Entonces, esto creer que tocando el tema del aborto se abre la tecla de la mujer, me parece que por esta vez no funciona, ¿no? No, claro, no funciona así. Nosotros hemos seguido harto ese tema en otras encuestas y claro, las percepciones de miedo a la delincuencia son muy significativas para las mujeres en relación al hombre, pero como tú dices, la inseguridad económica, empleo, deuda, por ejemplo, el tema de la deuda es muy relevante. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver también con pérdida de beneficios sociales, que ahí podría tener alguna oportunidad Janet Jara, y yo creo que eso lo entendió este giro del comando y están tratando de poner acento en esa dimensión, que son los beneficios sociales, el acceso a la salud y ese tipo de temas. ¿Qué te parece lo de Parisi? ¿Qué te parece lo de Parisi? En las encuestas, ¿cómo le aparecía a usted? Y esta idea del voto blanco y nulo que represente a Parisi y la papeleta, ¿te suena o no te suena? A mí yo creo que, o sea, a lo mejor él tiene una proyección. Yo creo que él está pensando a 4 años plazo, más que ahora, para no matricularse, porque sabe que o sea, los gobiernos en general en los últimos 3 elecciones o 4 elecciones tienden a caer en aprobación rápidamente, y a ubicarse con un 25, 30 como promedio, y muy probablemente le va a pasar al próximo gobierno, independientemente cuál sea. Entonces yo creo que Parisi está jugando un poco a distanciarse del gobierno, de cualquier opción presidencial, para perfilarse para los próximos 4 años, pero una carrera muy larga. Entonces yo creo que la estrategia del voto nulo blanco no creo que funcione tanto en segunda vuelta. Requeriría 20% de gente dispuesta a ir a votar nulo y blanco, y particularmente nulo, y no creo que se dé tanto, porque como está polarizada en segundas vueltas o en plebiscitos, la gente tiende a votar menos por el nulo blanco y por lo tanto le puede salir el disparo por la culata. Sí, porque
Claro, Parisi podría haber terminado su aventura presidencial exitosa, por cierto, ahora, ponerle punto final y congelarse y esperar, pero ha tenido, Pamela Giles mediante, un rol súper protagónico en esta campaña. Es entendible que los candidatos salgan a buscar los votos de Parisi porque son hartos, pero nadie le estaba sugiriendo, pidiendo un apoyo formal y orgánico a Jara o a Kast. Entonces se está involucrado todavía en la carrera presidencial Parisi, quiéralo o no. Así es. No, de todos modos, yo creo que él, claro, ha tratado de poner los temas, ha sido como la novia que están todos buscando, pero yo creo que ese capital político tiene que administrarlo muy bien, sobre todo en lo que viene en el Congreso. O sea, ya tenemos voces distintas dentro del Partido de la Gente, algunas más críticas, el caso de Pamela Giles, evidente, que, bueno, de hecho habló estuvo en la radio, ¿no? Con ustedes. Y otros líderes dentro del Partido de la Gente que tienen otras posturas. Entonces eso yo creo que puede contaminar el futuro perfilamiento del PDG en lo que viene en los próximos años. Sí, ayer tuvimos a Arturo Esquella acá y sacaba cuenta alegres de lo que pasó en el Congreso. Porque yo le decía que he escuchado gente derecha que dice, ¿por qué fuimos dos listas cuando podríamos haber tenido mayoría clara en el Senado y una mayoría más ostensible en la Cámara? Pero él dice que confía en que va a haber movimiento de piezas ahí dentro y que la agenda que tienen ellos sobre delincuencia va a ser difícil de no aprobar por parte incluso de la ADC, el PPD, el Partido Socialista. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, yo creo que, o sea, en esos temas obviamente que va a haber menos posibilidad de restarse de acuerdo. La pregunta es cuán disciplinado va a ser el Congreso en seguir lo que el gobierno quiera, y cuánto de no sé, de posturas más doctrinarias van a haber dentro de particularmente el Partido Republicano y el Partido Libertario, porque lo que yo me imagino es que hay grupos que quieren mantener una agenda, por ejemplo, dura en libertades personales, etcétera, y va a colocar ciertos temas en el Parlamento, en el Congreso. Entonces no creo que sea tan fácil y tan ordenado el ciclo que viene. Me estoy imaginando mucho lo que fue la Convención 2, o sea, el Consejo Constitucional 2, en donde ahí hubo posturas muy doctrinarias del Partido Republicano, algunos líderes de ahí, y eso incomodó a Chile Vamos. Recordemos que estuvimos 6 meses donde se empezó a mover todo hacia la derecha y Chile Vamos estaba en varias encrucijadas y al final se sumaron a cierto voto y mira cómo les fue. Entonces, esa tensión, ese juego de cuán doctrinario o no en ciertos temas va a aparecer más que en el Ejecutivo, en el propio Congreso. Entonces la pregunta es cómo el gobierno podría, o un eventual gobierno de Kast, podría administrar esas diferencias ideológicas que de todos modos se van a dar. Y teniendo en cuenta que estamos conversando con Claudio Fuente, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Diego Portales. Estoy conversando la encuesta que publicó Ixo UDP. Te decía que teniendo en cuenta que Kast quiere activar su gobierno, sus propuestas inmediatamente, o sea, no esperar nada. Esa es la bitácora que tienen armada, ya tienen decreto hecho, tienen muy claro lo que se puede, no se puede hacer sin el Congreso. Hay otras cosas que tiene que llegar al Congreso, una reforma tributaria corta, bajar los impuestos. Pero ahí se va a ver entonces, en los primeros 2 meses se va a ver cómo viene la mano, no solo en el oficialismo, si gana Kast, sino que también en la oposición. ¿Cómo ves tú el rol que va a tomar el Frente Amplio y el PC en un gobierno, con un gobierno que para ellos representa las antípodas totales? Sí, mira, a ver, yo creo que hay dos temas. Por una parte, lo que tú dices es muy de la estrategia que tuvo Trump los primeros días de la estrategia de la saturación. Es decir,
100 días y yo saturo la agenda pública, eso también es que ella lo planteaba, saturo la agenda pública de mucha iniciativa, mucha acción, que puede ser algo de pirotecnia, pero también acciones concretas del Estado que va a empezar a moverlo muy rápidamente, y eso te genera cierto estado así como de shock de la oposición. Yo creo que va a haber seguramente un periodo así. eh, y ahí yo creo que va a estar el dilema para la oposición de hacer, comillas, una oposición responsable, de sumarse en algunas cosas al gobierno o no. Eh, Creo yo que hay un efecto aprendizaje del primer gobierno o sea, perdón, del segundo gobierno de Piñera, en donde la gente, particularmente del Frente Amplio, reconoce este error que fue llenar de acusaciones constitucionales que al final no sirvieron para nada, ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay una estrategia, pero yo creo que ahí el tema va a estar también respecto del Partido Comunista. ¿Qué va a pasar con el PC? ¿Va a dominar una estrategia más moderada, o va a señalar, oye, aquí hay que salir a la calle, y eso podría poner en entredicho esta oposición? Porque salir a la calle significa que tiene consecuencias, sobre todo en la violencia, independientemente que las personas la quieran o no, o sea, se da igual. Y por lo tanto, yo creo que va a ser complejo el tema Partido Comunista versus los otros segmentos de la oposición. Claro, porque es buen punto ese, porque no sabemos si el PC u otros movimientos de izquierda llaman a alterar la calle, no sabemos si eso va a tener la misma recepción, ya sea por positiva o indiferencia respecto de la gente, o sencillamente la gente va a sancionar a quienes desordenen el país. Sí, yo creo que en general las personas están un poco cansadas. Bueno, de hecho en la encuesta nuestra aparece esa sensación de, por un lado, incertidumbre, miedo, que no es menor, pero también una sensación de cansancio. La gente quiere solución a los problemas, y eso yo creo lleva a esta incertidumbre. Entonces, no estoy tan seguro que estrategias de movilización como fueron las que estuvieron entre el 2011, 2014 en adelante, tengan el mismo apoyo social. Ahora la izquierda se ha enfrentado a la encrucijada, que yo le tomo el punto, es que si quieren ser gobierno nuevamente, tienen que tener una agenda antidelincuencia que es notoria, visible, drástica. Claro, y si va por ese lado el tiro del gobierno futuro de Kast, oponerse a medidas puede ser contraproducente. Pueden agradar al nicho, pero se van a quedar en nicho. Efectivamente, claro. Y ese es el punto, o sea, cómo construir mayoría. Ahora, yo creo que también una parte que no hablamos es respecto de la diferencia. O sea, lo más probable, la encuesta lo que está mostrando es un 60-40, eso es lo que está hoy día, pero ponte tú que sea un 55-45, te plantea un escenario distinto. ¿Por qué? Porque dice, oye, 5 puntos no es malo, subió 20, o sea, no es difícil. Subió 20 entre vuelta y vuelta. Claro, si es así, las perspectivas para los próximos 4 años cambian un poco, porque te da una esperanza, te da una sensación de que si tú haces las cosas bien, esto podría darse vuelta. Entonces, también hay que mirar eso en la segunda vuelta. Claudio Fuentes, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Listo, gracias a ti. Despertar informados es clave.